decir, te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa el nombre. Padre, tú has diseñado una iglesia que te has enamorado de ella. La has diseñado santa, limpia, sin mancha ni arruga. Y Señor, nos has incluido en una iglesia a la cual tú amas y has puesto brazo fuerte por ella. Señor, gracias porque podemos sobreedificar sobre la roca que es Cristo. Hoy queremos embellecer tu nombre. Hoy queremos honrar toda tu majestad. Y tu palabra, Señor, sea el alimento que tu pueblo espera. Y así sea en esta mañana con tu Hijo Alfredo. Y sea la unción de tu Espíritu Santo, Señor, gobernando esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Eso es. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Marcos. En el capítulo 14 dice así, en el verso 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Juan capítulo 12, versos 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Una preciosa porción de la Escritura, hermanos, sobre Marta, sobre María en particular. María de Betania es sin duda una de las mujeres más conocidas, más famosas, podemos decir, en la historia, ¿no es cierto? Sin embargo, en la palabra vemos muy poco que ella haya dicho. Pueden contar el número de palabras que ella pronunció o hecho, excepto estos pasajes que hemos leído. No era una persona sobresaliente,
de la cual podamos decir alguna cosa previo a estas porciones de la Escritura que hemos leído. No era una erudita en las Escrituras, no había dado ningún mensaje desde una plataforma, nada realmente que pudiéramos decir que era destacada en aquel tiempo. Sin embargo, es una de las mujeres más famosas por las pocas cosas que hizo, que han quedado registradas en la historia, en la palabra de Dios. Y vamos a tratar de desmenuzar algunos de los aspectos principales en su vida y tratar de extraer las enseñanzas más apropiadas. Primeramente, hermanos, bueno, los 4 evangelios tienen varias cosas que decir sobre María. En una porción en Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42, complementariamente a lo que hemos leído, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, en el verso 41, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, la primera impresión que nosotros recibimos al leer esta porción de la Escritura sobre la casa de Betania es un poco vergonzosa, podríamos decir, humillante en un cierto sentido. Una escena bastante difícil, ¿no es cierto? Marta recibe al Señor Jesús en su casa y tenía Marta una hermana que se llama María, de la cual hemos leído en Marcos, en Juan, también se encuentra otra porción en Mateo, ¿no es cierto? Y Marta era una persona que pues recibió a Jesús en su casa, y pues cuando Jesús estaba sentado a la mesa junto con sus discípulos, pues Marta estaba muy afanada, estaba muy trabajada, muy turbada, ¿no es verdad? Y en cambio María estaba sentada a los pies del Señor Jesús, escuchando todo lo que éste tenía que decir. Entonces se le acerca y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No es cierto? Sin duda que Marta, así como María, eran creyentes, amaban al Señor, ¿no? Marta, como hemos leído, lo había recibido en su casa. ¿Quién sabe quién de ellas había sido la primera en recibir al Señor en su corazón? Pero las dos hermanas tenían algunas características diferentes, ¿no es cierto? Una de ellas estaba preocupada siempre en servir, la otra en escuchar al Señor, para servirle mejor, ¿no? Pero también había otra característica que las diferenciaba. Ambas amaban al Señor, pero María era una de esas personas preocupada, ansiosa, un poco angustiada, que perdía la paciencia fácilmente, que era un poco explosiva, no controlaba bien su temperamento, y por eso es que ni bien el Señor Jesús entra en casa y está sentado a la mesa, dice semejante cosa sobre su hermana.
sobre su hermana, delante de todos los invitados ahí en la mesa, ¿no es verdad? Pues esto era realmente una verdad en Marta. En el otro evangelio, en Juan, cuando 6 días antes de la Pascua estaban sentados en la mesa en esta misma casa, dice que Marta estaba sirviendo. ¿No es verdad? Entonces era una característica de esta Marta. ¿No es verdad? Bien. La primera enseñanza que podemos sacar de todo esto es que mucha gente, y en particular a veces los cristianos, pensamos que el ser irritable no es una cosa muy seria. ¿No es cierto? Y pues nos podemos justificar muchas veces diciendo que tenemos mucho trabajo, o que tenemos muchas responsabilidades, o que tenemos mucha presión sobre nuestras vidas. Y sin duda esto es una realidad en estos días que nos toca vivir, ¿no es verdad? Realmente hay mucha presión ahí fuera, mucha presión sobre las vidas, sobre las personas, y en particular, en este aspecto emocional, también sobre las mujeres, ¿no es verdad? Que son responsables de llevar adelante muchas veces el hogar, están presentes en sus casas mucho más que los varones, se encargan de estar con los niños, de alimentarlos, de criarlos en un sentido, y todo esto es bien cierto, ¿no? Pero, bueno, pues así vemos lo que ocurría en esta casa en Betania en aquellos días, Nosotros leemos en el periódico con frecuencia, ¿no? En las convocatorias de gente para llenar ciertos cargos y dice que pueda trabajar bajo presión. Para trabajar bajo presión, porque realmente ahí bajo presión se muestra nomás la materia prima que tenemos dentro, ¿no? Y pues Marta era una de esas personas que estaba siempre presionada, siempre afligida. Sin embargo, pues a veces entre los cristianos también se da esto, ¿no es verdad? Ha sido verdaderamente una lucha en mi vida personal, todo este tipo de cosas. También he estado bajo presión, pero más que presión son cosas del corazón que están ahí dentro, ¿no es cierto? Por tanto, creo que uno puede decir algo al respecto, ¿no? Para la edificación de los hermanos. Hay algunos cristianos que son muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Siempre irritables, impacientes, ¿no es verdad? No se les puede decir mucho a veces, o muy sensibles también, muy sensibles, demasiado sensibles. Un día una señora estaba pues horneando en su casa, estaba preparando un queque, y su hijita menor se acercó a ayudarle, ¿no? Y pues en uno de los movimientos de la pequeña, pues agarró el envase donde estaba preparándose la masa, lo hizo caer y terminó todo en el piso. Entonces la madre obviamente en un principio estaba contenta de ver a su hija, pero en ese momento le dio un golpe y le dijo: tú siempre estás en el medio de todo, ¿cierto? Claro, tenía que volver a hacer la masa de nuevo. Esta es una historia real, ¿no? Unas semanas después la niña esta se enfermó y pues estaba delirando la niña, y poco antes de morir le dijo a su madre: mamá, ¿tú crees que cuando esté con los ángeles voy a estar también en medio de ellos, así como aquí? Y la niña murió. Imagínense lo que la madre haya pensado después de sus propias palabras, cuando ya no estaba su hija presente. Y es que no nos damos cuenta, la verdad, y a veces nos damos cuenta, pero no sabemos cómo lidiar con esto, que esta irritabilidad en nuestro carácter deja una huella muy profunda en las personas que nos rodean. Y son huellas a veces muy difíciles de quitar,
muy difíciles de quitar. Yo he estado sorprendido de estar en algunas reuniones en las cuales definitivamente, sin querer, uno toca un punto y salta todo el grupo que está ahí reunido porque tienen algo en el corazón contra alguien que les había maltratado, les había dicho algo duro, áspero, pero estaba ahí. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente de fuera, que eso sería muy normal esperar, ¿no es verdad? Sería muy normal, pero entre los cristianos existe lo mismo. Primero diría yo, falta perdón, por un lado, pero por el otro lado, nosotros no nos damos cuenta a veces de lo que esto significa en nuestra vida. Lo que las palabras nuestras actitudes pueden hacer en la vida de las personas. La huella que pueden dejar en la vida de las personas, en el corazón de las personas. ¿No es cierto? Ahora, todos somos responsables de esto, sin duda. ¿No es cierto? Los varones primeramente. Pero en la casa he visto con frecuencia, varias veces, he advertido a este respecto, algo que la misma Biblia dice, ¿no? La palabra en Proverbios 25, 24 dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Si algo desgasta la piedra, hermanos, es una gotera continua, ¿no es verdad? ¿Sí? En mi familia yo tenía un caso así. Yo le decía, no hagas estas cosas. Qué paciencia. La de tu esposo, no hagas estas cosas. ¿No es cierto? Vas a ver que esto se te puede volver en contra. 1000 argumentos, miles de razones. Pero la cosa persistía y continuaba por años. Y realmente uno veía la vida de la otra persona y ya no tenía reacción siquiera por todo lo que oía continuamente. Hasta que cuando uno jala mucho de un cable, se rompe, ¿no es verdad? ¿Sí? Bueno, esto es lo que a veces sucede en nuestras casas, en nuestras vidas, ¿no? Podemos tener muchas razones, como les digo, muchos argumentos, pero la verdad es que tenemos que controlar nuestro carácter. El Señor nos ha dado un espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio. Y nadie va a cambiar a otro a la mala, hermanos. Nadie lo va a hacer. ¿No es cierto? Entonces, yo veo que esto es lo que ocurría ahí, en la casa de Marta y de María. ¿No es verdad? Marta estaba afanada y la reprensión del Señor tampoco se deja esperar, ¿no es verdad? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas en el corazón, muchas cosas dentro que no han sido tratadas, que uno no les presta atención. A veces he conocido también gente que no sabe qué hacer con su carácter. Aquí hay algunos secretos que Dios nos permita tocar. No sabe qué hacer con su carácter. No saben qué hacer, porque no pueden resolverlo. No pueden resolverlo. ¿No es cierto? Definitivamente, el darnos cuenta de esto es lo primero, sin duda. El conocer nuestra realidad es algo fundamental, un buen comienzo. Imagínense, aún la palabra dice, pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La palabra lo dice claramente. Cuando el Señor introdujo el mensaje del reino, mencionó palabras semejantes a estas, dando a entender que se puede, hermanos, pero no humanamente,
Ninguno va a poder ser salvo ahí por su propia fuerza. ¿No es cierto? Necesitamos conocer algunos de los secretos interiores, internos del Señor. El Espíritu Santo tiene que jugar un rol acá, fundamental en nuestras vidas, en nuestros corazones. Una cosa externa como esta, ¿cómo es posible que tenga raíces tan profundas? Pero las tiene. Raíces que llegan hasta el alma, tocando el espíritu del hombre ahí dentro, en el segundo velo. ¿No es verdad? Y en nuestra experiencia nos damos cuenta y aprendemos a que estas cosas son tenaces. Son tenaces. No se vencen fácilmente, pero en Cristo Jesús es posible. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. ¿No es cierto? No es simplemente una decisión personal. Algunas veces el tragarnos nuestras palabras es bueno, pero es importante que esto salga de un corazón tratado, de un corazón purificado. Un corazón, hermanos, en el cual no hay tinieblas ya. Porque las tinieblas son las que hacen que nosotros aborrezcamos a nuestro prójimo. Aunque no lo quisiéramos admitir, pero nuestras palabras muchas veces muestran nomás un espíritu de ese tipo. ¿No es cierto? La palabra dice, guardaos de homicidios. Bueno, ¿quién ha matado aquí a algún hombre? Alguno quizá. Pero lo normal es que nuestras palabras sí sean homicidas, ¿no es verdad? Está hablando de ese tipo de cosas. ¿Me comprenden? Entonces, estamos viendo que es algo real, algo que tenemos que prestar atención, algo que tenemos que vencer, ¿no es cierto? Algo que tenemos que vencer, algo que tiene que ser quitado de medio nuestro para que verdaderamente seamos libres, como Dios dice que seamos, con un corazón cambiado, un corazón transformado, hermanos, un corazón que conoce lo que dice la palabra, circuncisión del corazón, que se ha quitado toda la carnalidad que pudiéramos tener, pero desde adentro, ¿no es cierto? Un corazón que ha vencido los poderes de las tinieblas, de la obra del diablo en los cielos, en nuestra conciencia. Estamos hablando de cosas muy profundas. Estamos hablando de un conocimiento de la sangre del Señor, que es capaz de librarnos de obras muertas. ¿Me comprenden? Estas cosas, hermanos, no las aprendemos en un minuto. Peor todavía si estamos afanados y turbados con muchas cosas. ¿Me están entendiendo? Para acercarnos al Señor tenemos que tener una profunda convicción de necesidad, hermanos. Siempre. Estoy seguro que cuando ustedes se han acercado al Señor, algo tenían en su corazón. Yo lo que buscaba en mi corazón era paz. Paz. Y después el Señor me abrió los ojos para ver un montón de cosas que yo no podía resolver, pero creía que Él sí podía resolver. He ido detrás de ellas. Entonces es muy importante percibir estas cosas, ¿no es cierto? Y aquí vemos el segundo punto, la actitud de María versus la actitud de Marta. Una actitud de búsqueda continua de María. ¿No es verdad? En tanto que Marta estaba preocupada por resolver tantas cosas cotidianas de la vida. Lo cual no es malo, si es que sabes tú tener el equilibrio adecuado. Una vez un hermano me preguntó y me dijo, ¿qué debo hacer para conciliar todas las demandas de mi trabajo? Todo lo que esto implica y todas las necesidades que tengo de cumplir y sociales y responsabilidades, pero no quiero dejar mi vida espiritual nunca a un lado. Yo le dije, bueno, lo importante es que te vayas a dormir sin tener hambre, porque si te vas teniendo hambre, y me refiero al hambre espiritual, entonces estás haciendo malas elecciones.
Tienes que dedicarle un tiempo al Señor. Tienes que buscar al Señor. Tienes que pasar tiempos con el Señor. Tienes que conocerle. Si verdaderamente quieres que esa tu alma sea salvada como el Señor ha prometido. De todas estas cosas que vemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde vemos la diferencia que había también entre María y Marta. María era una persona que era capaz de dejar ciertas cosas a un lado por escuchar la voz del Señor. Es muy probable, ustedes saben que Betania estaba cerca de Jerusalén, ¿no es cierto? Y si había un lugar que el Señor amaba, cada vez que venía a Jerusalén, era visitar a Betania, justamente a la casa de estos. ¿No es verdad? Entonces es muy probable que María, cuando sabía que Jesús iba a estar ahí, en Jerusalén, pues se escurría e iba a escuchar lo que él tenía que decir. Sabía que el Señor Jesús no iba a estar mucho tiempo y ella necesitaba beber de sus palabras y oír de sus palabras. ¿No es cierto? Edificarse internamente. Marta, en cambio, decía, no, hoy día es lunes, hoy día tengo que lavar la ropa. ¿No es verdad? Tengo que lavar la ropa, es importante que la lave, es importante que se haga esto en la casa. Pasa el lunes, llega el martes, de igual manera. María tenía que escuchar al Señor Jesús. No podía irse a dormir con hambre. Marta dice, no, hoy día es día de planchar. Vamos a dejar esto y vamos a planchar. Entonces, vamos a cumplir lo que se tiene que hacer. Lo cual es bueno, hermanos. Yo estuve una vez visitando una familia en Suiza. Conocí a la hija de ellos, una chica misionera donde yo estudiaba, y me invitó a que conociera a su padre, que era un hombre extraordinario, sorprendente, por la gracia de Dios. Pero su madre no era menos, les cuento, no era menos. Yo veía a la señora esta que trabajaba mucho durante el día, pero comenzaba el día pues a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana tú escuchabas ahí a la mujer orando y clamando y buscando al Señor. A las 7:30 el desayuno estaba puesto ahí, pero ella había pasado su tiempo con el Señor. ¿No? Y un día yo le pregunté, ¿y cómo es que usted logra equilibrar todas estas cosas? Y me respondió unas cuantas palabras, pero no eran las palabras lo que me sorprendió, sino el respaldo de Dios en lo que me dijo. Me dio a entender, hago lo que tengo que hacer, pero ahí estaba el Señor detrás. Porque ella invertía su tiempo en el Señor. Yo creo que esto es lo que ocurría con María. María estaba a los pies del Señor. Y seguramente le preguntaba también muchas cosas, ¿no? Y aprendía muchos secretos del Señor. ¿No es verdad? Muchos secretos del Señor. Esos son los que nosotros necesitamos para cambiar nuestro carácter, hermanos, para dejar de ser irritables. ¿No es verdad? Necesitamos aprender algunos principios, algunos secretos. A veces tenemos buena intención, pero no conforme a ciencia. A veces el Señor no está ocupando el lugar correcto en nuestras vidas. A veces no damos cabida al Espíritu que nos ha dado. ¿Me comprenden? A veces queremos nosotros hacer las cosas y simplemente no funciona. Porque para eso tenemos el Antiguo Testamento, hermanos. Y nosotros vemos que con todo lo que los judíos, los israelitas hicieron, la ley no perfeccionó a ninguno. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces María estaba sentada a los pies del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y escuchaba las palabras y al Señor le gustaba. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿No es verdad? Ahora, no creo que María necesariamente haya hecho la vida muy difícil para Marta. De hecho, cuando nosotros buscamos al Señor, hermanos, no podemos hacer la vida más difícil de lo normal a otras personas. En cuanto a responsabilidad me refiero.
¿No es cierto? En la traducción en el inglés hay una palabra que se incluye en este versículo que hemos leído. En Lucas 10:39 hay una palabra que no hay en el español, que cambia totalmente el sentido de este versículo. Dice en el verso 10:39 de Lucas, dice, hablando de María, la cual, dice, nosotros tenemos sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En el inglés y obviamente en el original, dice la cual también, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ese también significa que además de hacer las cosas que tenía que hacer diariamente en su casa, también se sentaba a escuchar al Señor Jesús. ¿Me están entendiendo? Como diciendo, aparte de esto, de cumplir con sus responsabilidades diarias, también se sentaba a escuchar las palabras que salían de la boca de Jesús. Como diciendo que ella no descuidaba sus responsabilidades, ¿no? Siempre hay muchas horas en la noche, hermanos, para trabajar, para planchar, para ponernos al día, o en la mañana, si algunos hay que les gusta ganar a los pájaros, hermanos. Hay horas extras, ¿no es cierto? Pueden ganar muchos años de vida, así les cuento, además de la vida eterna. Multipliquen 2 horas por 360 días, son 720 horas. 720 horas, son 30 días completos. 90 días de trabajo. Has ganado. Eso es para los que pueden recibir la palabra, ¿no? Los que les gusta dormir es otra cosa. Yo les digo que para mí, cuando yo estudiaba en una universidad ahí en Brasil, en el trópico, comenzaba las clases a las 7 de la mañana todos los días. Y a veces tenía que estar listo con las cosas. Antes de las 7 de la mañana tenía que haber un examen o algo. Para mí era muy difícil, pero tenía que hacerlo. Imagínense, me convierto al Señor, hermanos, y toda esa lucha el Señor ha agarrado y la ha quitado de en medio. La ha quitado de en medio. Duermo, descanso lo suficiente, pero tempranito ya estoy despierto. Como decía algún predicador, la cosa es que le gane a los pájaros, decía, ¿no? Antes que empiecen a cantar los pájaros, el Señor tiene que oír tu canción ahí arriba, hermano. ¿Me están entendiendo? Y entonces también se va a dar. Se sentaba a los pies de Jesús a oír de su palabra. Y también vas a conseguir que el Señor te cuente algunos secretos cuando estás a solas, ¿no? Cuando indagas, cuando le preguntas, cuando esperas, buscas. Así el Señor, les soy honesto, me ha concedido bendiciones tremendas. El rato que menos esperaba ha venido la bendición. Me ha revelado su palabra, me ha hecho entender sus cosas. Me ha dado la llave de David, que abre puertas y nadie cierra. Hasta entonces estaban cerradas y nadie abría, hermanos. ¿Me están entendiendo? ¿No? Entonces esto es lo que ocurría con María y con Marta, hermanos. ¿No es cierto? Y entonces cuando vino el tiempo de la crisis en esta familia, cuando vino el tiempo de la crisis, cuando su hermano enfermó de muerte y murió Lázaro, ¿no es cierto? Nosotros vemos que las hermanas, cuando Lázaro estaba enfermo, lo primero que pensaron es en llamar al Señor Jesús, ¿no? Porque sabían dónde deberían acudir en tiempo de crisis. En particular María, en los tiempos de bonanza, de buen tiempo, de gracia del Señor, estaba buscando al Señor y acumulando esa gracia necesaria, ¿no es cierto? Y cuando llegó el tiempo de la crisis, sabía dónde podía ir a encontrar respuesta. ¿No es verdad? Yo les digo, hermanos, que la hora va a venir en la vida de cada uno de nosotros
en que vamos a necesitar del Señor Jesús. Unos más que otros, sin duda. ¿No es cierto? A veces pensamos que vamos a poder sobrevivir o sobrellevar nuestra vida sin darle demasiado al Señor, sin buscarle demasiado. Pero esto no es. A medida que pasan los años, hermanos, y nos salen canas, he visto un video de hace unos casi 30 años, 25 años o algo así, 25, 30 años. Ahí estaban todos jóvenes. Jorge el Castillo estaba con su barba todo cafecita. No es cierto, todos jóvenes. A medida que van pasando los años, nos damos cuenta que la vida se hace más corta. Todos nosotros vamos a enfrentarnos al Señor algún día. Si no nos enfrentamos a Él en esta vida, lo necesitamos verdaderamente. Lo necesitamos. El mundo ha puesto un velo, el diablo ha puesto un velo en el cual los hombres piensan en todo menos en el día de su muerte. ¿No es verdad? Nosotros no. No debemos ser así. Más bien deberemos prepararnos tanto más cuanto vemos que ese día se acerca, hermanos. ¿Me comprenden? Y cuando llegó el tiempo de la crisis en la vida de Marta y María, el Señor Jesús estaba en control de todo. Tanto así que cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó en ese lugar 3 días más, hasta que Lázaro verdaderamente murió. Sabía muy bien lo que él quería, sabía muy bien a dónde apuntaba. Y cuando llegó a la casa en Betania, las 2 hermanas, Marta primero y María luego, lo recriminaron al llegar. Le dijeron, si tú hubieras estado acá cuando mi hermano estaba enfermo, no hubiera muerto. Pero él era la resurrección y la vida. Y habría de salir enseñanzas tan tremendas ahí, en todo aquello. Pero Marta, y en particular María en este caso, sabía dónde acudir en el tiempo de la crisis. Y es así, hermanos, aquellos que conocen al Señor en el tiempo de la crisis se vuelven a Él. Se vuelven a Él buscando socorro, gracia y oportuno socorro, hermanos. Y Lázaro fue resucitado. Imagínense ustedes todo lo que esto significa en la historia. Sin embargo, para los hombres esto era más bien una molestia. Dice que después de la resurrección de Lázaro, los fariseos convinieron en darle muerte a Jesús, pero no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Y eso es lo que hace el mundo, ¿no? Ya no solamente es cuestión de Jesús, es cuestión de nosotros. Si verdaderamente mostramos una vida de resurrección, de trato del Señor. ¿Me comprenden? ¿Sí? Bien, entonces en el tiempo de la prueba, esta búsqueda es capaz de llevarnos a los pies del Señor Jesús. Pero hay un elemento bien interesante acá en el tiempo de la crisis. Ya no es solamente que nosotros buscamos al Señor Jesús y somos bendecidos por el Señor Jesús, sino que el mismo Señor Jesús también tuvo su tiempo de crisis, también tuvo su tiempo de lucha. Y cuando llegó ese tiempo, había alguien que sí podía bendecir al Señor Jesús. Y esta es la otra enseñanza de María. María lo bendijo a él en el tiempo de su lucha, de su crisis. ¿Ustedes sabían que es posible que ustedes agradan al Señor, le bendigan, lo unjan al Señor? ¿Es posible? ¿A un Dios tan grande? Que nosotros podamos hacer algo que le agrade, que le bendiga, que le guste. Esta es la segunda parte que a veces los cristianos no conocemos. Habían obras que el Señor Jesús no podía rechazar. Y una de estas obras fue justamente lo que ocurrió en esta casa en Betania. ¿No es cierto?
una vez que hubieron pasadas todas esas otras que hemos hablado, 6 días antes de la fiesta de la Pascua, él estaba nuevamente en casa de Betania, ¿no es cierto? Lázaro estaba con ellos en la mesa, sus discípulos, el Señor Jesús, obviamente. María estaba ahí también, obviamente Marta sirviendo. ¿No es cierto? Marta sirviendo. Nos damos cuenta que esta casa no era una casa que tenía muchos recursos, mucho dinero. El solo hecho de que estaban sirviendo las propias dueñas de casa prueba eso. ¿No es cierto? Pero en medio de esto, en medio de esta cena, pues María de su corazón sacó un vaso de alabastro. Alabastro es más o menos como el yeso, ¿no es cierto? Es un material con el que se hacían pequeños envases o recipientes que contenían perfumes y otras cosas similares, ¿no es cierto? Y sacó un vaso de alabastro que tenía un perfume de mucho precio, 300 denarios, dice, como el salario de un jornalero por un año más o menos. Y pues quebrándolo, dice en Juan que lo derramó sobre sus pies, lo enjugó con sus cabellos. En Marcos dice que lo derramó sobre su cabeza y ungió al Señor, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿No es cierto? Realmente algo que no tenía que hacerse, sinceramente, pero salió del corazón de María y lo hizo. ¿No es cierto? Y lo hizo. Y pues, cuando ocurrió esto, hubieron reacciones al respecto. Una fue la reacción de Judas Iscariote, el que lo había de entregar, ¿no es cierto? Judas reaccionó inmediatamente y dijo: ¡qué desperdicio de perfume! ¡Qué desperdicio de perfume! Esto podía haberse vendido por 300 denarios y dado a los pobres. ¡Qué desperdicio de perfume! Es decir, para Judas lo que María había hecho era demasiado, era demasiado. Cuando se habla de desperdicio, hermanos, significa que lo que uno está haciendo es demasiado en relación a lo que está obteniendo. ¿No es cierto? Si tú, por ejemplo, puedes comprar algo con 2 bolivianos y terminas pagando 10, como ocurre cuando mi esposa va al mercado, por ejemplo, la ven así gringuita, entonces las caseritas ahí a veces le suben el precio. Por eso ya no quiere ir al mercado. ¿No es cierto? Eso es un desperdicio, pues. No, ella podía haber comprado en 2 y termina pagando 6, 8, lo que fuera. Es un desperdicio. Has invertido algo demasiado en relación a lo que has comprado, ¿no? O quizá le pones mucho esfuerzo en algo y obtienes poco. Entonces has desperdiciado tu tiempo, tu esfuerzo. Esa es la palabra que usó pues Judas cuando esta mujer vino y rompió el vaso de alabastro y derramó este perfume de nardo puro de mucho precio. ¡Qué desperdicio de perfume! Para Judas, todo era un desperdicio en ese sentido respecto al Señor Jesús, ¿no es cierto? Él siempre tenía en mente lo que también el mundo tiene en mente cuando ve vidas consagradas al Señor, ¿no es verdad? Y dice, realmente si esta vida se hubiera dedicado a las cosas de la sociedad, de esta tierra, pues cuánto bien hubieran hecho. En cambio ahora están ocupados ahí con estas cosas del Señor Jesús y de la religión, ¿no es verdad? Yo recuerdo un amigo que tenía en colegio que cuando se enteró que me había convertido al Señor, dijo, qué
Qué pena. Hubiera hecho tanto bien a este país. Hubiera hecho tanto bien a este país, pero ahora no, pues ahora ha caído presa de esta religión, de este grupo, de esta secta. De esta secta. ¡Qué desperdicio de perfume! ¡Qué desperdicio de vida! ¿No podía dedicar su vida a algo más productivo que estar ahí involucrado en las cosas del Señor? Eso es lo que piensa realmente la gente de fuera, ¿no es verdad? ¿No? Pues Judas pensaba que con el dinero se podía hacer mucha caridad, mucho trabajo social, se podía ayudar a la gente en maneras más prácticas, en vez de derramar el perfume a los pies del Señor Jesús. Podía haberse dado un uso mucho mejor a este perfume de nardo puro. Y eso es lo que afuera y Judas pensaba, ¿no es cierto? Estás dando demasiado al Señor Jesús. Pero cuando descubrimos quién verdaderamente el Señor Jesús es, nos damos cuenta que nada es suficiente. Nada es desperdicio. De hecho, nada de lo que tú haces en el Espíritu del Señor es un desperdicio. Nada, realmente. Ahora, la otra parte, la reacción que nos interesa a nosotros como creyentes es la reacción de sus discípulos. Que ellos sí deberían haber sabido mejor de esta historia, ¿no es verdad? De los de fuera no podemos decir demasiado. Ellos hablan las cosas que ven, que entienden, pero de los que están adentro en la casa sí podríamos esperar algo mejor, ¿no es cierto? Pero lo que dijeron ellos fueron muy parecidos, fueron cosas muy parecidas a las que dijo Judas. Y se indignaron muchos de ellos y dijeron, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de este desperdicio de perfume? ¿Para qué? Y aquí está, hermanos, lo que quería decirles respecto a la palabra desperdicio, ¿no? Y lo que el Señor busca realmente en nuestras vidas. Hoy día, hermanos, aún entre los cristianos, encontramos un espíritu en el cual se quiere dar poco, pero recibir mucho. Lo más posible del Señor. ¿No es cierto? Prevalece entre nosotros la idea de ser fructíferos. ¿No es verdad? De llevar mucho fruto. Como si esto fuera lo único que interesa, ¿no? El Señor sí está preocupado en que seamos fructíferos, en que seamos usados. Pero primeramente está preocupado en que derramemos todo lo que tenemos, todo lo que somos en nosotros mismos, y esto sí va a ser suficiente. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿No? No es una cuestión de si vamos a ayudar a otros o no. De hecho, eso va a venir, sin duda. Pero la pregunta es si en el proceso realmente el Señor ha sido satisfecho, si ha sido bendecido. ¿No es cierto? Si nuestro servicio en la casa de Dios, si nuestro servicio al Señor ha sido un ministerio verdaderamente que agrada y complace al Señor. Esto es lo que el Señor busca en nosotros, primeramente. Primeramente, que le demos todo lo que nosotros tenemos. Aunque la gente diga, aunque muchos ahí, aún entre los cristianos digan, no estás haciendo nada. Mi servicio al Señor es lo primero para agradarle. A veces buscamos poder en nuestras vidas, hermanos, ¿no es cierto? Y les digo que vamos a descubrir
que el poder nos viene cuando realmente nos hemos desperdiciado. Cuando nos hemos desperdiciado. ¿Me entienden? No cuando hemos querido retener nuestra propia vida y hacer que el Señor simplemente sea parte de todo lo que hacemos. No. Aquí es cuando nos hemos desperdiciado. No tanto cuando hemos buscado ser útiles, una utilidad, sino cuando nos desperdiciamos, nos derramamos en el Señor. ¿Me comprenden? No cuando estamos calculando las cosas, sino cuando realmente entregamos todo, hermanos. Así que el Señor dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Escuchen esto. El punto es, ¿qué es lo que estoy haciendo yo por el Señor hoy día? Que puede bendecirle, que puede agradarle, que puede ungirle. Esas otras mujeres, cuando murió el Señor en la cruz y lo sepultaron, esas otras mujeres que prepararon perfumes para ir a ungirlo, ¿pudieron ungirlo al Señor? Cuando llegaron a la tumba ya estaba vacía. Pero María sí le ungió. Y cuando derramó su corazón, María estaba preparando su cuerpo para la sepultura, como él dijo. Fue la única que lo ungió, realmente. ¿Me comprenden, hermanos? Eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos. ¿No es cierto? Parecería como que estamos perdiendo el tiempo muchas veces. Pero para el Señor nada es suficiente. Es digno de todo. Escuchen esto. En Marcos 14:8 dijo, añadió diciendo, está hecho lo que podía. Y lo que podía era todo lo que ella podía hacer. Todo. No podía hacer más. Y lo hizo. El Señor nunca va a estar satisfecho con menos de nuestra parte, hermanos. ¿Qué les parece? Yo he leído algunas historias del siglo XIX, 1800. Hay una señora que se llama Comstock. Era una señora que fue misionera a la India. Y desde temprana edad, a los 13 años, se convirtió al Señor, entregó su vida y tenía una pasión por el Señor Jesús. ¿No es cierto? Y llegó a la India, se casó, tuvieron unos hijos y servían como misioneros en la India. Y sucede que crecieron los hijos. Obviamente en aquellos años la India no es lo que es hoy. ¿No es verdad? Era un país sumamente pobre, sumamente necesitado del Evangelio, y ella estaba ahí sirviendo con su esposo. Y llegó un momento en que sus hijos estaban suficientemente grandes y ya no había más educación en la India para ellos. Entonces decidió enviarlos de vuelta a Estados Unidos a que continuaran sus estudios. ¿No es cierto? Mientras ella se quedaba con su esposo para servir en el Evangelio. Hoy en día esto sería una locura sin nombre. ¿No es verdad? Aún entre los cristianos habría muchas escuelas que dicen una cosa y otra cosa. ¿No es verdad? Y pues cuenta la historia, porque esto es real, ustedes pueden leerlo, que pues se llegó al bote, ¿no es cierto?, que iba a llevar a sus hijos, de los que nunca se había desprendido toda su vida. Y pues el capitán del barco se le acerca y le dice, señora Comstock, el barco está por zarpar.
Y dice que ella cayó de rodillas y dijo: Señor, esto lo hago por ti. Esto lo hago por ti. Salió del barco y se fue. Puede decirse cualquier cosa, hermanos. Pero esta mujer hizo lo que podía. Todo lo que podía, lo hizo. Por el Señor Jesús. Como dicen, lo mejor de la historia nunca se ha escrito. ¿No es verdad? Quizá para algunos esto hubiera sido algo muy pequeño, algo sin importancia, ¿no es cierto? Para otros quizás sea muy cuestionable hoy en día. Podrían decir tantas cosas al respecto, ¿no es cierto? Tanto por los que no conocen al Señor como por los propios discípulos podían decir tantas cosas al respecto. Pero me van a decir que esto no se supo en el cielo. Ella hizo lo que podía, hermanos, por el Señor Jesucristo. Y ya terminando, pues el Señor Jesús dijo de María: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El evangelio sacia el hambre y la sed de los pecadores, sin duda. ¿No es cierto? Pero acá en este caso vemos que además satisfizo al Hijo de Dios. ¿No? A veces, hermanos, nosotros pensamos que estamos poniendo mucho esfuerzo en nuestra vida cristiana, ¿no? Que a veces nuestro esfuerzo no es compensado con lo que recibimos del Señor, ¿no? Podríamos decir, hermanos, muchas veces que somos afligidos por causa del Señor, ¿no? Aún para preparar un mensaje, hermanos, ¿cuánto tiempo se tiene que buscar? Y no solo buscar lo que se va a decir, sino que el corazón esté preparado para decir lo que tiene que decir. ¿No es cierto? Uno podría decir realmente, ¿no? Tanto esfuerzo y pues, ¿qué recibe uno a cambio? No es cierto, ¿qué recibe? O no, en proporción no es igual. ¿No es verdad? ¿No? Si tan solo pues o si dedicara mi vida al Señor y pues realmente el Señor me permitiera compartir y llevar la palabra por todas partes, pues quizás fuera compensado. Pero como les digo, el principio del desperdicio es lo que prima acá, hermanos. Qué desperdicio de perfume, que verdaderamente estés dando tú todo, aunque aparentemente recibas poco a cambio. Aparentemente. Sin duda que Dios te va a bendecir. Y en aquella vida, aún más, hermanos. ¿Me entienden? La satisfacción del Señor Jesús es lo que debe primar en nuestras vidas. Ahora, esta María rompió el vaso de alabastro, hermanos. ¿No es cierto? Y el olor del perfume llenó toda la casa. La dulzura del perfume de nardo puro llenó toda la casa. Todos podían oler esto. Les digo, hermanos, que cuando una vida quiebra ese vaso de alabastro por dentro,
el olor se hace inconfundible en la casa de Dios. Un vaso de alabastro que para nosotros puede tener un alto precio. Mal que mal es tu vida. Es la vida de tu alma. ¿No es cierto? Pero es necesario quebrarla para agradar al Señor. Y cuando esto ocurre, entonces el olor del perfume bendice a tantos. Yo recuerdo cuando era estudiante, hermanos, en la universidad, pues tenía tiempo para, así, en vacaciones y demás, estaba afuera y me iba en campaña, así, a evangelizar con otros hermanos, con grupos misioneros y demás. Y me acuerdo que había un hermano joven con el que era tan lindo estar, era tan agradable. Estabas junto a él y percibías algo en su corazón, una dulzura que no había en todo el mundo. No había en todo el mundo. ¿Entienden? Algo debe haber hecho en sus horas de búsqueda de Dios. De tal manera que ese vaso se había roto y había un olor de perfume muy agradable, muy dulce, de nardo puro ahí dentro. Era una impresión que te dejaba cuando tú lo conocías. Una persona tan joven, podríamos decir, pero que tenía eso. Y cuando nos acercamos a las personas que no conocen al Señor, hermanos, lo importante es dejarles a ellos una impresión, no tanto de lo que uno puede saber o decir, sino una impresión indeleble en su corazón. Como dice el apóstol Pablo, escrito no con mano ni con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Me entienden? Esas impresiones, hermanos, nadie las puede producir. Eso depende de Dios. Pero depende de cuán lejos hemos ido con Él, cuánto lo hemos amado, cuánto nos ha perdonado, cuánto hemos podido romper por causa de Él. Aún lo más valioso, lo más preciado de nuestras vidas, por causa de Él. Ese perfume, hermanos, sin duda que va a dejar una huella, un rastro en aquellos que andan buscando algo en esta vida. Cuando yo fui por primera vez a una reunión cristiana de jóvenes, esa fue la impresión que me quedó. Yo vi a mucha gente que conocía en aquel momento, pero no las había visto en esa faceta de su vida, de estar cerca al Señor. Y hubo una persona en particular que cuando se me acercó a saludarme, dejó una huella ahí. Yo dije, esta tiene algo que yo no tengo. Eso no es natural, eso no viene del hombre. Eso tiene que ser de alguien más. Era ese cariño, ese amor, que salía naturalmente de ella, que me impresionó. Me impresionó. Y de igual manera nosotros, hermanos, lo único que podemos dejar son esas impresiones en las personas, ¿no? Podemos provocar una sed, un hambre en la vida de las personas por las cosas de Dios, por lo que ven en nosotros, por lo que ven en nosotros, por lo que reciben de nosotros, sin darse cuenta quizá, pero es el Señor el que testifica. ¿Me comprenden? Ah, hermanos, qué tremenda cosa es desperdiciarnos por el Señor. Quizá muchos de ustedes, hermanos, muchos de nosotros no seamos grandes en este mundo, en esta vida. Quizá ni siquiera seamos muy grandes predicadores o ministros, pero sí podemos tener este tesoro, como dice, en vasos de barro, que se quiebra, hermanos, y se derrama. ¿No es cierto? Y aún a pesar de las circunstancias y dificultades, va a ser un testimonio de la vida del Señor Jesús. No pensemos solamente en términos así como piensan fuera. ¿No es cierto? Que nuestra vida sea solo productiva. No. Pensemos en agradar al Señor y van a ver cómo el Señor hace el resto. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Amén. Ponemos en pie, hermanos. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por María de Betania. Gracias por las enseñanzas que tu Espíritu trae a luz, con las cuales despierta nuestro entendimiento y nuestro corazón para que nos acerquemos a ti. Señor, ¿cuál es el epitafio que se debería haber puesto en la tumba de María? Hay tantas cosas buenas, Señor, que podríamos escoger. Pero en todo caso ella hizo lo que podía, y creo que tú no pides más que eso de nuestras vidas, pero que te demos siempre todo, que contigo no tengamos ninguna reserva. Así sea con nosotros en nuestra vida, que sigamos los pasos de María de Betania, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.